puse esta primera parte, en la grabación de esta primera parte, en el aula de laboratorio para que pues ustedes la puedan ver después. Quería preguntarles, ¿cómo les pareció el video? Profe, pues la verdad es bien chévere como lo hicieron, ¿no? Muy sencillo, pero muy claro, ¿no? O sea, sencillo en la manera pues de que fue como artesanal, pero pues no, fue muy claro, profe, queda súper claro el tema de esa manera. Sí, por eso es que a mí me gusta, ese es viejo, ¿no? Ese video, creo que esos videos lo hicieron en la época de la pandemia y realmente a mí me gusta mucho porque es como entretenido. También me gusta porque, como les dije, ellas van como organizando como un informe, ¿no? Entonces hablan de los objetivos, hablan del marco teórico, hablan del análisis del montaje, o sea, indican qué fue lo que utilizaron, después hablan de la toma de datos, otros análisis de resultados, después sacan conclusiones y bueno, toca poner referencias. En eso me parece que el video es muy ilustrativo. Los objetivos, y yo quiero que ustedes tengan presentes, son otros objetivos, que yo los pondría así. Yo diría que eh, pueden complementar los objetivos que están en la guía con estos que yo les sugiero. Entonces, lo primero es entender que siempre que ustedes tengan un movimiento circular, deben haber fuerzas, las cuales pueden tener componentes perpendiculares al movimiento o pueden ser totalmente perpendiculares. Eso hay que aclararlo bien porque en el video hacen una explicación y la explicación si no me parece que es tan correcta. Entonces es bueno como que ustedes en eso no vayan a caer en esos errores que estas niñas sí cometen. Lo segundo, y ahí es donde también claramente ustedes van a entender el error que ellas hacen, es que yo les digo que ese movimiento es lo que yo llamo un péndulo cónico. Entonces, ese es como otro objetivo que yo les planteo, analizar el movimiento del péndulo cónico. Ustedes van a decir, ¿cómo así cónico? Eso es lo que quiero que ahorita me comenten. Y el último, pues sí está muy relacionado con el objetivo específico de la guía, que es relacionar todas las variables que ahí aparecen, que la masa del cuerpo que cuelga, que, que la longitud, o, o ellas llaman radio, pero ese término, digamos, no es tan correcto también, y el periodo. O sea, ahí hay tres variables que son las que usualmente podemos modificar. Listo, esos son como los objetivos que yo planteo. ¿Por qué yo hablo eso de un péndulo cónico? Bueno, ¿a quién le preguntamos? Preguntémosle a Marcela. Marcela, ¿por qué yo hablé de péndulo cónico? ¿Qué entiende usted por péndulo cónico? Bueno, venga, miramos. Marcela, ¿sí? Hola, profe. Sí, ¿usted qué entiende de péndulo cónico cuando se habla de péndulo cónico? Pues un péndulo cónico es como una cuerda que al girar hace como la figura de un cono, ¿sí? ¿Y usted cree que ese es el realmente movimiento o es totalmente en el plano? ¿Cómo, perdón? El, el movimiento que ellas mostraron en el video, ¿usted cree que se parece a un péndulo cónico o es un movimiento totalmente horizontal? No, pues yo creo que es un movimiento totalmente horizontal. Ajá. Ellas así lo plantearon, ¿no? Ellas así lo plantearon. Pero entonces, Marcela, ¿qué fuerza estaría actuando para que contrarrestara el peso del cuerpo que da ese movimiento circular? Pues yo digo que pues para mí estaría como el soporte o lo que lo sostiene es como la base, es lo que genera que él gire de esa forma, ¿sí? Ujú. Sí, ese es como el error. A ver, entonces aquí ya les quería comentar. Bueno, el marco teórico en general del movimiento circular, pues son como las expresiones que ellas sí escriben, que hay una aceleración centrípeta,
que la aceleración centrípeta va hacia el centro, que depende de la rapidez, que depende de omega al cuadrado, del radio. Y ojo, tengan cuidado con esto del radio, porque el radio eh, no es lo que ellas midieron. Y ya vamos a explicar el por qué. Sin embargo, pues lo que ellas midieron y lo que ellas tomaron, al final pareciera que está bien, pero el radio no es lo que ellas midieron. Y bueno, la otra formulita que se utiliza es la del periodo. Entonces, son como tres fórmulas donde pues tienen que explicarlas en el marco teórico, de dónde sale la aceleración centrípeta, qué es esto de fuerza centrípeta y pues qué relación hay entre el periodo y la velocidad angular. Yo creo que el movimiento es así, no es totalmente horizontal. Yo creo que se forma un ángulo. Estas muchachas en el video toman como si esto fuera totalmente horizontal. Y yo realmente creo que forma aquí un ángulo. Y ese ángulo, pues ellas sí no lo explicaron, ni lo mencionaron, ni lo midieron, ni no hicieron nada. Entonces, ahí yo creo que ya hay como una primera falla, que no mencionaron de que realmente tiene que haber un ángulo. Ahora, ¿cuál fue lo que ellas intentaron hacer, como el truquito que intentaron hacer para que esto no se note? Pues hacerlo rápido. Entonces, cuando esto se mueve muy rápido, pues esto cada vez va a subir más y pues al final como que el ángulo parecería como si fuera totalmente horizontal el movimiento, pero si lo hubieran hecho más despacio, es claro que se notaría que esto es un péndulo. ¿Por qué es un péndulo? Porque miren, la tensión sí es el peso de este cuerpito, este peso, la tensión del hilo. O sea, aquí estaría actuando la tensión así. ¿Por qué la tensión estaría formando un ángulo? Ah, porque es que la componente de la tensión eh, es una componente la que va hacia el centro. Por eso tocaría descomponer la tensión aquí en una componente hacia el centro, que es lo que llamaríamos la aceleración centrípeta, y otra componente hacia arriba que compense el peso. Entonces, Marcela, la pregunta que yo le dije es, ¿quién compensa el peso del cuerpo que está rotando? Entonces, la respuesta correcta sería decir que es una componente de la tensión. Y evidentemente esa componente de la tensión aparece porque debe haber aquí un ángulo. Que el ángulo puede tender, si la tensión es muy grande, el ángulo puede tender a 90. Sí, porque pues si la tensión es grande, pues no hay necesidad de que aparezca un ángulo grande. Pero cuando esto se empieza a mover muy despacio, entonces ahí sí nos toca tener en cuenta el ángulo. Ahora, esta fuerza es lo que es igual a la masa por aceleración centrípeta. No es como ellas dicen que es la tensión y que la tensión es igual al peso del cuerpo y que entonces el peso del cuerpo, el peso de la manzana era la fuerza centrípeta. No, es una componente. Y la aceleración centrípeta es omega al cuadrado por el radio. Y ahí volvemos, otro error. El radio no fue lo que ellas midieron, lo que ellas midieron es esta longitud. El radio realmente es esto. Es también una componente de esta longitud. Sin embargo, afortunadamente, el radio valdría esa longitud por el senos. Y bueno, eso significa que como aquí está senos y aquí está el senos, los senos se pueden simplificar y me quedaría la fórmula que ellas escribieron, ¿no? El peso, la tensión del cuerpo que está colgando es igual a la masa por omega al cuadrado por L. Entonces, por eso la fórmula que ellas utilizaron está bien. O sea, esta fórmula está bien. Pero la explicación a la que llegaron sí, digamos, está incorrecta porque ellas no metieron el ángulo. Que efectivamente el ángulo, pues al final no va a importar porque pues, se va a simplificar. Pero ¿qué? Pero, por ejemplo, la longitud no es totalmente el radio. La fuerza centrípeta no es totalmente el peso, son componentes. Pero bueno, la fórmula a la que ya llegan sí está bien. Lo que yo diría que es necesario aclarar, y eso ustedes lo tienen que hacer en el informe, pues es explicarlo así. Y de aquí, reemplazando el periodo como 2pi sobre omega, se llega a esta ecuación. Ojo, esta ecuación es la que está en la guía. Entonces, por eso yo les estoy mostrando aquí como el marco teórico para que ustedes vayan explicándolo en el informe para llegar a esta formulita. Recuérdense, la masa M mayúscula es la que cuelga en el video de las niñas, esta era la manzana. M minúscula, la M que está aquí,
La M que está aquí es la masa del cuerpo que da vueltas. L es lo que ellas miden y que dicen que es el radio, pero realmente es una longitud, ¿no? Si el movimiento fuera totalmente horizontal, pues L sí coincidiría con el radio. Listo. Y ya. Aquí hay que relacionar tres variables. La masa. Bueno, hay otra crítica que yo le hago a ese video, es que las niñas no cambiaron la masa del cuerpo que colgaba, mejor dicho, no cambiaron ninguna masa. Nosotros en el laboratorio sí la cambiamos. O sea, cuando hacemos ese montaje en el laboratorio presencial, en lugar de ponerle una manzana, pues nosotros le ponemos es un portamasas, o sea, un soportico con varias masitas. Y esas masitas yo las puedo quitar y poner, entonces la masa sería variable, esta masa es variable. ¿Qué más es variable? La longitud. Y ellas lo que hicieron fue variar la longitud y al variar la longitud cambiaba el periodo, ¿no? Entonces ellas ponían una longitud, medían un periodo, otra longitud, otro periodo, otra longitud, otro periodo. Yo quiero ahora es poner como variable también la masa del cuerpo que se está colgando. Esa masa la podemos modificar. Y bueno, aquí ya les comenté sobre el marco teórico, el procedimiento y los resultados. El procedimiento sí hagan como está en la guía. Tomen estos datos para hacer el análisis. Estos datos es como si ustedes lo hubieran hecho tal cual como lo hicieron las niñas, solamente que, por ejemplo, en este caso, todos estos datos son ficticios, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy hablando que es que el periodo lo dejé fijo. Eso en la realidad es muy difícil hacerlo. Y lo que yo cambié es la masa de la manzana y la longitud. Entonces, por favor, tomen esos datos para que analicen eh, esos resultados, hagan las gráficas respectivas. Por ejemplo, aquí que les voy a pedir, pues que grafiquen la masa contra longitud. Ojo, en última, lo que ustedes deben que llegar es como analizar esto. Esto es lo que tienen que analizar. Lo que dejamos fijo es esto, que es lo que yo llamaría como una constante C. Pues la masa del cuerpo que da vueltas no la cambiamos ni la gravedad, pero las otras variables pues sí pueden cambiar. Entonces, por favor, tómenle en un pantallazo o guarden esos daticos para que puedan relacionar la masa con la longitud manteniendo el periodo fijo. Y la otra tabla es esta. Aquí, ¿qué decimos? Ustedes dejan fijo la longitud, así como estas muchachas hicieron, ¿no? Que medían la longitud y esa la dejaban fijo. ¿Y qué cambiábamos? La masa, íbamos cambiando la masa y por ende, pues el periodo va a ser diferente. Entonces también aquí hagan la gráfica masa y periodo, manteniendo la longitud constante, hagan la regresión respectiva y a partir de ahí saquen sus conclusiones. Y bueno, ya con esto creería que terminaríamos nuestro primer laboratorio remoto. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, los escucho. Profe, cuando tú hablas de longitud, pues no sé si es como bien enredado. ¿Estamos hablando del radio? Ellas hablan del radio, yo hablo de longitud, y es porque el radio es una componente de la longitud. Profe, disculpe, en nuestro caso vamos a tomar el mismo ejemplo, ¿verdad? Que hicieron las muchachas. No, estos datos. O sea, el procedimiento sí es lo mismo. Ok, sí, es como estos datos, haciendo de cuenta que esto fue lo que nos arrojó el experimento que hicieron ellas. Sí. O sea, ellas, ¿qué fue lo que hicieron? Le cambiaban aquí la masa a la manzana. O sea, ponían una manzana, después una más grande, ponían otro cuerpito. Y medían. Pero a diferencia de lo que ellas hacían, que era cambiar la longitud, que ellas llamaban radio, pero recuerden que eso estaba incorrecto, ¿no? El radio es L por el seno del ángulo. O sea, aquí hay un ángulo y el radio es esto. L por el seno. Listo. En el caso de ella, profe, disculpen, en el caso de ella, como lo hacían casi a 90 grados, pues por eso fue que de pronto les coincidió también, ¿verdad? No, y la fórmula está bien. O sea, esta fórmula está perfecta. Pero la deducción a la que llegaron, pues le explicaron mal, porque sí decían que el radio es la longitud y que esto era la fuerza centrípeta y que la fuerza centrípeta era la tensión. Vuelvan a mirar el video y miren cómo ellas le explican y se van a dar cuenta que pues estaría perfecto si el ángulo fuera 90 grados. O sea, si el movimiento fuera no un péndulo cónico, sino fuera horizontal.
la explicación está perfecta, pero no es así. O sea, había que tener en cuenta el ángulo y la fórmula. Mejor dicho, aquí es donde uno dice que ellas cometieron dos errores, pero que al final los errores se simplificaron para que lleguen a la misma respuesta, ¿no? Listo. No sé si ahora quedó mejor, más claro. Por mi parte, sí, profe. Sí, señor. Sí, señor profe, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Carlos, Edward, Daniel. Y Orlando, sí, Profe, no, como que lo escucho un poco todavía indeciso. Sí, No, profe, por mi parte sí quedó claro. Sí, sí. Sí, más que todo, porque la explicación que usted da está bien. Digamos, donde ya hubieran utilizado un ángulo diferente a 90 grados, pues es mejor explicarlo de la manera que usted nos dice, porque es la válida realmente. sí, y es para, porque es que ahí ellas nunca mencionaron qué fuerza compensa el peso del cuerpo que da vueltas. O sea, si yo hubiera sido el profesor de ellas y ellas me hacen ese video, esa sería la primera pregunta que yo les haría. Les diría, bueno, díganme entonces por qué. O sea, el cuerpito está dando vueltas. Entonces el cuerpito tiene un peso, ¿no? La fuerza que le hace la Tierra tiene un pesito. ¿Por qué no se cae? ¿No? ¿Por qué queda dando vueltas? Entonces la respuesta es muy sencilla, es porque es una componente de la tensión la que compensa el peso. O sea, es el T cosenos teta igual a mg. Esa sería la respuesta. Pero bueno, todo lo demás, y ellas quedaron bien en las conclusiones, porque pues, la fórmula sí está correcta, pero la explicación es lo que está mínimo incompleta, por así decirlo. Bueno, yo creería que ese primer laboratorio ya lo terminaríamos. Tomen el pantallazo para estos datos y esto es lo que yo quiero que analicen. La masa aquí yo las doy en kilogramos. Se supone que aquí el periodo yo lo mantuve constante y cambié la longitud. Entonces ahí deben que ustedes decir, para un periodo constante la masa depende, no sé, directamente, inversamente, es una raíz, lo que sea, lo que les dé los datos, o sea, la regresión. Y en este caso dejamos la longitud fija, voy cambiando la masa y voy midiendo el periodo. Aquí sí ustedes ven que aparece algo raro, ¿no? Porque miren, las masas como que aumentan, pero el periodo como que no. El periodo como que disminuye. Entonces, pues eso también deberían, deberían plantearlo. Bueno, vamos a comenzar con el segundo laboratorio. El segundo laboratorio de hoy. Profe, qué pena. Sí, Es que el enlace que dejas en el laboratorio para ver la grabación, la primera parte, no me deja ingresar ni con el dominio de la cuenta de la universidad. Intente otra vez ingresar porque, pues si no puede, me tienen que mandar acá una notificación. Ya, solo me dice que este nombre de usuario puede ser incorrecto, seguro que lo haya escrito correctamente. O póngase en contacto con el administrador. O porque de pronto todavía no he finalizado la reunión. Bueno, esperemos a que terminemos. Y yo creo que también es porque no se ha finalizado. Entonces, aparentemente no Una habrá clase. guardado. Y también me ocurre lo mismo, profe. O sea, no sé si soy yo. Entonces, Bueno, entonces esperemos a ver. Sí. Usted en el chat puede tener la grabación, ¿no? Miren, aquí está en la grabación. Yo voy a volver a compartir el enlace, por favor, si quiere, vuélvalo a mirar el segundo. Pero yo creo que es el mismo. Bueno, si quiere, vuelva a intentar, pero yo creo que es porque todavía no se ha cerrado la reunión, que pues todavía no entra en firme la grabación. Si quieren, ahorita más tarde inténtelo hacer y bueno, y me escribe. Si dado el caso en que no pueda, pues vuelve y me escribe y ahí miramos a ver cómo lo hacemos. Bueno, el siguiente laboratorio lo llamamos cubeta de ondas o fenomenología de ondas. Como yo les comenté, es un laboratorio demostrativo. Los objetivos son los que aquí nos plantean, ¿cierto? Las ondas tienen varios fenómenos, varios fenómenos.
El primer fenómeno tiene que ver con el principio de Huygens. Entonces, en el simulador que ya les voy a compartir, ahí es fácil visualizar lo que es el, ¿qué? el, el principio de Huygens. Lo otro es que sí son diferentes las ondas planas y de las ondas circulares. Entonces, ahí también vamos a mostrar que es una onda plana, que es una onda circular. Deben encontrar que las ondas circulares tienen una característica y es que la amplitud de las ondas circulares va cambiando a medida que se aleja del foco. Se supone que las ondas planas no. O sea, la amplitud de las ondas planas, donde el frente de onda es un plano, esas prácticamente sí se van a conservar. Sin embargo, debido al principio de Huygens, uno puede comentar que una onda plana es como si fuera muchas ondas circulares, ¿no? Y cuando se choca con algún obstáculo, debido al principio de Huygens, va a cambiar. Y eso también lo vamos a ver en este simulador, y eso pues es lo que yo quiero que ustedes vayan también analizando. Eh, Desafortunadamente, con este simulador no podemos ver el fenómeno de reflexión y refracción, pero pues digamos que eso sí lo tendrían ustedes que buscar por su cuenta. Estos dos fenómenos son fenómenos que son sencillos. O sea, ¿qué significa una reflexión? Que cuando la onda se estrella contra un obstáculo, pues se refleja. El ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, eso se puede pues demostrar. Y la refracción es cuando la onda pasa de un medio que tiene una velocidad de propagación a otro medio que tiene otra velocidad de propagación. Entonces uno dice que la onda se refracta. Lo que sí podemos mirar con el simulador es el fenómeno de difracción. El fenómeno de difracción es cuando la onda llega y se encuentra con un obstáculo y aparentemente la onda como que le da vueltas al obstáculo, lo rodea, ¿cierto? Lo rodea, como que atraviesa el obstáculo la onda. Eso sí lo vamos a poder ver en el simulador. Y aparece el otro caso, es cuando usted tiene varios obstáculos y la onda se difracta y ocurre una cosa que se llama el patrón de difracción. El patrón de difracción se nota cuando pasa a través de una rendija. Entonces, el fenómeno de difracción, cuando pasa a través de una rendija o de varias rendijas, sí lo pueden ustedes notar. Y eso pues sería bueno que lo revisaran, lo miraran y, y lo analizaran. Y evidentemente, pues la superposición o la interferencia de ondas, eso también va a estar. Es más, el simulador se llama así. O sea, el objetivo, digamos, último es el primero que se lograría con este simulador, porque pues el mismo simulador se llama así, interferencia de ondas. Eh, los objetivos entonces son los que están aquí en la guía, que sí se pueden intentar pues cumplir con el simulador. El marco teórico, pues, es lo que ustedes van a tener que consultar acerca de, pues, qué es lo que pasa con una onda cuando se mueve en un medio, hablar acerca de las leyes de reflexión, la ley de refracción, el principio de Huygens. Los materiales, pues esto sí lo van a cambiar, ¿no? Porque pues la cubeta de ondas es una cubeta pues simulada, ¿cierto? Eh, pues nada, esto es lo que nosotros vamos a mostrar, sino el simulador. Entonces, en los materiales, pues tienen que hablar es acerca del simulador. Y el procedimiento, pues también vamos a cambiarlo un poquito. La velocidad de propagación sí se puede medir. Podemos tener ondas planas en el simulador, podemos tener ondas circulares, podemos superponer ondas, ¿sí? Y digamos que eso es como, como lo mínimo que ustedes pueden hacer con este simulador. Y los resultados, pues es que ustedes expliquen qué es lo que están viendo cada vez que pasa alguna de las cosas que se mencionan en el procedimiento. Y listo. Entonces, vayamos de una vez a nuestro simulador. Yo les voy a compartir el enlace. Sí me gustaría que por favor me confirmaran si les abrió. Y si les abrió, tendrían que llegar a este. Confirmado. Sí, señor, sí hago.
Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí ustedes encuentran cuatro, digamos como cuatro montajes o cuatro situaciones. El primero es entender qué es la cubeta de ondas. Entonces, la cubeta de ondas tenemos aquí, pues, aparentemente como si fuera agua, y dejamos caer, o sea, perturbamos a la superficie del agua. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que se generan ondas circulares. Chan. Eh, ¿Cómo calculamos la velocidad con que se mueve o se propaga estas ondas? Pues muy fácil, yo llego, pongo aquí, mido una distancia, a ver, pongámosla así, ¿cierto? Voy a dejar caer solamente una gota. Y aquí yo voy a medir el tiempo. Entonces, cuando yo dejo caer una gota, mire, aquí comienza lo que está negro y aquí se acaba. Entonces, si yo mido el tiempo, hice esta distancia, pues la distancia sobre el tiempo me da la velocidad. Entonces, por ejemplo, yo lo pongo, aquí empiezo a cronometrar y aquí paro. ¿Yo qué voy a decir? Pues que la velocidad valdría 5,6 centímetros sobre 3,35. Esa es la velocidad de la onda que se está propagando en este medio, que es el agua. Puedo mandar una señal como armónica, como periódica, y aquí yo puedo medir, mire, lo que va de negro a negro, las franjas de negro a negro, lo que se llamaría algo parecido a una longitud de onda, o lo que va de azul a azul. Entonces, si yo sé la longitud de onda y supiera la frecuencia, entonces también yo podría medir la velocidad de onda. Eso yo se los expliqué en la clase, pero bueno, digamos que aquí también se puede observar eso. Si cambian la frecuencia, fíjense, la frecuencia es pequeña, vean que la distancia entre una franja negra y la otra ya es mayor. Si la frecuencia es grande, la distancia entre las franjas azules o las negras, pues es menor. Eso significa que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia y al revés. Listo. Bueno, esto es lo que nosotros veríamos si estuviéramos en el laboratorio. Lo que no veríamos, y esta pues es una ventaja que tendríamos con este simulador, es que aquí yo puedo amplificar lo que ocurre en la superficie, eh, supuestamente mirándolo de forma lateral. O sea, antes era viéndolo de arriba, ahora es como si yo lo quisiera mirar así como de lado. Ustedes observen que aquí hay una distancia entre máximos y máximos. Lo otro que ustedes observan, vea, es que la amplitud se hace más chiquita. O sea, a medida que yo me esté alejando, la amplitud de la onda se hace más chiquita. ¿Por qué? Porque el frente de onda es circular. Ojo, ahí yo ya les estoy dando los tips o las claves para que ustedes hagan el procedimiento y vayan cumpliendo los objetivos que está planteado en la guía. Otra cosa interesante que tiene el simulador, diferente de si nosotros estuviéramos en la cubeta, es que aquí usted puede mirar el movimiento, usted puede aquí mirar el movimiento de esa superficie del agua en dos puntos. Y eso también les va a ayudar a entender mejor todo. Miren, aquí ya empezó a oscilar y ahora llegó la onda aquí y también empezó a oscilar. Si cambian la amplitud, pueden incluso ustedes acercar este acá. A ver, yo voy a poner este aquí y este aquí. Miren, esto es como si fueran los mínimos. Y si ustedes miran, pues pueden decir que el desfase entre estos dos puntos, porque estamos como a la misma longitud de onda, es el mismo, ¿no? Toca correrlo un poquito. Miren, ahí está. Eso significa, la que tiene una amplitud más grande es esta, porque está más cerca de la fuente, y la otra pues está más alejada, la amplitud va disminuyendo. Si usted cambia la amplitud, así se va a notar pues más. Y la distancia entre estos dos pues va a ser la longitud de onda. O sea, si usted mide así,
¿sí? Esa es la longitud de onda porque pues el desfase, o sea, cuando uno es máximo, el otro es máximo. Aquí también usted puede revisar. A ver, voy a poner el máximo aquí y el máximo aquí. Y pues el desfase entre esta y esta pues es de 2pi, pero la amplitud se está disminuyendo. Bueno, digamos que esa es para la primera parte, hablar de cómo cambia la amplitud para las ondas circulares. La interferencia. Entonces la interferencia radica en esto, en que si usted pone las dos ondas circulares, pues se superponen y al final cuando se superponen ustedes van a darse cuenta que pues hay punticos que van a tener diversas como amplitudes. Vean que aquí aparecen unos puntos como negros. Espérenme, disminuimos la amplitud para que no. Entonces ahí ustedes están viendo pues que llegan las dos ondas y llegan con varios puntos, tienen diversas amplitudes, por así decirlo. O sea, cuando se superponen dos ondas, el resultado, dos armónicos, pues el resultado también va a ser un armónico, pero cada puntico, digamos, dependiendo de si la interferencia es constructiva o destructiva, la amplitud va a ser diferente, ¿no? La amplitud va a ser como diferente. Listo, eso es lo que nosotros llamamos el fenómeno de interferencia, cuando a un mismo punto llegan dos ondas, ¿no? Y se superponen. Bueno, el otro son las ondas planas. Miren, estas son las ondas planas. Usted también puede aquí mirar, ¿cierto? Que pues estas ondas llegan, todos estos puntos llegan como con la misma fase. O sea, si usted los pone así, las dos deben tener como la misma, bueno, disminuyamos también la amplitud. Si ven que son como igualitos, eso quiere decir que un frente de onda plano significa que la fase de la onda en todos estos puntos vale lo mismo. O sea, este punto y este punto, miren, oscilan igualito. Igualito. ¿Por qué? Porque están en un plano. La amplitud no va a cambiar. Si ve que se mantiene más o menos constante. El principio de Huygens nos dice lo siguiente: cuando la onda llega y se encuentra con un obstáculo, vean lo que pasa. Aquí atraviesa el obstáculo, pero como que se forma una onda circular. Entonces, pues es claro que la amplitud se va a reducir, ¿no? Pero también se forma como si fuera una onda circular. Es decir, que cada uno de estos puntos a donde llega la onda se convierte automáticamente en un foco. Eso es lo que se llama principio de Huygens, que a cada punto donde llega una onda que sale de un foco llamado principal, ese punto a donde llega la onda se convierte en un foco secundario. O en otras palabras, que si usted viene con un frente de onda plano y se estrella contra un obstáculo, lo que pasa serían las ondas que están aquí. O sea, es como si se formara aquí unos focos diferentes, ¿no? Ese es el fenómeno de lo que se llama principio de Huygens. Ahora, usted puede cambiar a dos ranuras. Venga, le ponemos una amplitud más grande, pues para que como que se note mejor. O sea, si ustedes miran, aquí vuelve a aparecer un patrón muy parecido al patrón que nosotros habíamos visto cuando hablábamos de la interferencia, ¿no? Y este es el fenómeno de difracción. ¿En qué consiste el fenómeno de difracción? Pues que cuando llega la onda y pasa por una rejilla, pues va a aparecer aquí también un cuadro
donde hay puntos que van a tener diversas amplitudes. Entonces, por ejemplo, si yo la pongo aquí en la mitad, vean, este tiene una amplitud muy grande, y si yo lo bajo, la amplitud va a irse reduciendo, y bueno, puede que lleguemos a obtener puntos donde pues, prácticamente la amplitud sea muy pequeña, ¿no? Aquí crece, aquí crece, y aquí ya se hace pues, más chiquita. Listo. Bueno, esto es lo que se llama cuando una onda pasa por dos ranuras. Ese es un fenómeno de difracción. Difracción. Este fenómeno se hace más evidente cuando las ondas son electromagnéticas. Pero evidentemente, pues hasta acá no queremos llegar. Pero pues si ustedes quieren jugar con la difracción de la luz, pues sí pueden encontrar eso, ¿no? Si yo mando aquí un láser y le pongo aquí un huequito, el láser cuando atraviesa se difracta, y aquí si yo pongo pues otra placa, cuando llegue el láser aquí, pues va a llegar así. ¿Sí? Y ustedes pueden colocar la figura que quieran, ¿no? Incluso si ponen estos huequitos así, pues el resultado va a ser algo de esta forma. Pueden cambiar los tamaños, pero eso se llama difracción de la luz, que pues hasta allá no queremos llegar. Sí, hasta aquí. O sea, estos tres son pues, el ejemplo típico de ondas mecánicas, que son las que aparecen en la cubeta de ondas. Y bueno, no sé si tengan preguntas, comentarios respecto a este segundo laboratorio. No, no, señor, por mi parte no. Hasta el momento no, profesor. Listo. Bueno, muchas gracias. Y Profe, una preguntita. En este solo es explicar lo que vemos en este, ¿cómo se llama ese programa? Sí, en ese simulador. Sí, es demostrativo. Ujú. Yo les dije que mejor dicho, lo que nosotros haríamos en el laboratorio, lo que está aquí, es ver los fenómenos, y pues de ahí es muy difícil tomar algún dato, cosa que se podría hacer si estuviéramos hablando de una onda electromagnética, porque las ondas de la luz, mejor dicho. Si estuviéramos utilizando luz, pues en la luz sí se puede hablar de la difracción en unas ranuras, en la interferencia de la luz con dos focos, etcétera, etcétera. Pero pues es solamente como que de forma cualitativa ustedes expliquen acerca de los fenómenos que aparecen ahí. No sé, Marjorie, si Vale. quedó ya claro. Sí, sí, señor. Ah, pues listo, muchas gracias. Bueno, y vamos al último, que el último me parece que sí es importante. O sea, importante en el sentido que sí van a tener ustedes que tomar datos. Y mejor dicho, es un laboratorio que yo les voy a compartir inicialmente aquí un video. Este video lo desarrolló. Pero espérenme, primero lo reviso. Sí, es que este video lo desarrolló el profe Iván González en un proyecto que él tenía aquí en la universidad. Él ya no está con nosotros, pero hizo un videito que me parece muy didáctico. ¿Cuál es el problema del video? Que dura más de una hora. Entonces, solamente yo lo dejo ahí, es por si quieren profundizar más acerca de las ondas en una cuerda. Es largo porque el profe explica pues desde cero. O sea, él habla de la ecuación de onda, entonces él habla de cómo se soluciona la ecuación de onda, cómo se escriben las ondas estacionarias en la cuerda, después muestra el montaje. Lo bueno del video es que es el montaje que nosotros tenemos. Y ese es espectacular, ese montaje, porque uno no cree que si uno perturba la cuerda con una amplitud muy chiquita, uno no cree que la cuerda se vaya a mover tanto. Eso lo vamos a ver en el simulador. Pero bueno, una cosa es el simulador y otra cosa es cuando uno realmente lo hace en la práctica.
ustedes en el video van a ver realmente cómo es en la práctica, ¿no? Y pues a mí me parece que es muy, muy ilustrativo. Simplemente lo comparto para que ustedes, si quieren, pueden revisarlo. El video está bien hecho, ese video fue un proyecto educativo, incluso la universidad puso los recursos, es, digamos, como institucional. Pero yo quiero, pues, revisemos la guía primero. Se llama ondas estacionarias. Pues los objetivos. Primero, pues que ustedes entiendan que es una onda estacionaria cuando se tiene una cuerda tensa y debe estar fija en ambos extremos. Y a partir de ahí, pues hallar los que se llaman los modos de oscilación. El término modo de oscilación es lo mismo que hablar de un armónico. Armónico. Los armónicos en una cuerda es lo mismo que hablar de modos. El primer armónico se llama el modo fundamental, ¿no? ¿Qué pasa con los armónicos? Pues que para poder tener un armónico, pues primero hay que hablar de la longitud de la cuerda. Este tema incluso lo vimos esta semana en la clase, los que están conmigo en la clase. Entonces hay que hablar de la longitud de la cuerda, hay que hablar de la densidad de la cuerda, hay que hablar de frecuencia, hay que hablar de la tensión, etc. Después vamos a hablar del modo fundamental. El modo fundamental es el primer armónico. Ese primer armónico es el más importante porque todos los otros armónicos van a tener una frecuencia que va a ser múltiplo de la frecuencia del modo fundamental. O sea, si yo les pido cuál es la frecuencia del tercer armónico, ustedes van a decir, es 3 veces la frecuencia del primer armónico o del modo fundamental. Y evidentemente, pues ese es el otro objetivo, ¿no? Que la frecuencia, en cualquier modo, pues es un múltiplo de la frecuencia fundamental. Y pues explicar el fenómeno de resonancia. Cuando un sistema se perturba con una frecuencia que es parecida a la frecuencia propia, a una de las frecuencias propias del sistema, el sistema puede entrar en resonancia y eso significa que con una perturbación pequeña, ustedes pueden lograr a que la cuerda se mueva mucho, mucho. Digamos que estos son como los objetivos que plantea la guía. Sin embargo, a mí me gustaría que ustedes también, pues, intentaran verificar varias cositas a la par con esos objetivos. Por ejemplo, pues hallar qué es la velocidad de propagación de la onda y que la velocidad de propagación de la onda depende de la tensión. Listo. Eso sería como algo anexo. Lo otro, que si ustedes tienen una onda senoidal, la longitud de onda por la frecuencia va a ser una constante y esa constante va a ser igual a la velocidad, ¿no? Entonces yo diría que estos son como objetivos, digamos, también necesarios, que ustedes lo verifiquen o lo comprueben. Bueno, para eso vamos a entrar a este simulador. Ese simulador les debe quedar esto. Por favor, me confirman si les está funcionando. ¿Sí lo pudieron abrir? Sí, profe. Bueno, espérenme que Señor. terminamos primero lo que dice la guía. La guía, pues, parece el marco teórico. El montaje que nosotros tenemos, pues, es una cuerda y para que esté tensa le vamos a poner una masita acá. Entonces, de esa forma la cuerda queda tensa. Y lo que hacemos, pues, es mover este punto de la cuerda. ¿Y cómo cambiamos la tensión? Pues cambiando la masa. En nuestro simulador, pues la tensión es esta. Aquí sería una tensión baja, una tensión media y una tensión alta. Solamente podemos cambiar la tensión
a estos tres valores, baja, media y alta. En el montaje presencial, sí podemos cambiar la tensión cambiando aquí la masa, ¿no? O sea, esa es una ventaja que nosotros tenemos cuando se hace presencial y es que pues, la tensión la podemos cambiar a nuestro antojo. Lo otro que podemos cambiar a nuestro antojo es la longitud de la cuerda. O sea, si yo esto lo traigo para acá, la cuerda va a ser más larga, o si lo acerco para acá, va a ser más pequeña. O sea, la longitud de la cuerda es una variable que podemos modificar. En nuestro simulador, la longitud de la cuerda no. La longitud de la cuerda, pues sí es fija, ¿no? O sea, vamos a decir que la cuerda va a medir 7,5. Fijo, eso no lo podemos cambiar. Algo que cambiamos también Profe, en... una cosita. ¿Cómo? No, profe, qué pena. ¿Qué pasó, Marjorie? Es que la escuché por ahí y no la alcancé a entender. No es que se me activó acá algo y dije, ¿qué pasó? Pero no, qué pena. Ah, no, tranquila, tranquila. Bueno, entonces, a ver, el simulador es bueno porque pues se puede cambiar cosas. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta las limitaciones. Por ejemplo, aquí la longitud es fija, esa no la puedo cambiar. En nuestro montaje presencial, sí la longitud se podría cambiar, como la tensión. Aquí la tensión la cambiamos solamente 3 veces, baja, media y alta. Lo otro es que en nuestro montaje podemos cambiar de cuerda, o sea, podríamos cambiar la densidad de masa, una cuerda delgada y una cuerda gruesa. Pues aquí sí no se va a poder cambiar esto, porque pues la cuerda se supone que aquí tiene una masa por unidad de longitud, pues ya definida. Esa es como la gran diferencia que habría entre lo que estaríamos haciendo presencial y esto. Lo demás sí se puede hacer. Bueno, lo primero es que aquí la ventaja es que se tiene incluso el modelo cuando está amortiguado. Nosotros vamos a suponer que no hay amortiguamiento, porque pues eso complicaría la ecuación de onda, nos complicaría la solución, nos complicaría varias cosas. Eh, Podemos mover la cuerda, ¿cierto? De forma manual, solamente pues para que ustedes vean cómo quedaría la cuerda si ustedes la mueven, vean cómo se movería esa cuerda con este movimiento manual. Podemos perturbarla así, en forma de pulso. Vean que aquí la onda llega y se regresa, llega y se regresa. Podemos cambiar las condiciones de frontera. Este es de extremo fijo. Vean, aquí nos ponen hasta una prensa para indicarnos de que este punto no se mueve. No se mueve porque aquí hay una prensa. Eso se llama extremo fijo. O se puede poner extremo libre. El extremo libre significa que pues, se puede mover sin que aparezca ninguna fuerza en Y. El argolla es para que sí aparezca una fuerza en X y que eso demuestre que está tensa la cuerda, pero no fuerzas en qué, en Y, y por eso se dice que es libre. O sin, sin extremo. Esto es para estudiar las ondas viajeras, ¿no? Miren, ustedes pueden poner ahí y la onda pues se va a ir y se va a mover. Pueden medir la velocidad con que se mueve la onda, ¿no? ¿Cómo pueden medirla? Pues yo voy a poner una distancia aquí y cuando la onda llegue el máximo aquí y llegue hasta acá, pues mediría la velocidad. Entonces ahí llegó el máximo y aquí lo paré. Entonces recorrió 3 centímetros en este tiempo, pues la velocidad sería 3 sobre 0,46. Yo estoy aquí explicándolo así rápidamente, ustedes pues pueden mirarlo con más detenimiento. Otra forma es que ustedes pueden medir la velocidad así. Miren, miden la distancia, lo que llamaríamos como el ancho del pulso. En este caso es 1, 2, 3,1 centímetro. Y pueden medir el tiempo en que la cuerda subió y bajó. O sea, el momento en que aquí se empezó a perturbar hasta que se acabó. Que acá nos dicen que es 0,50 segundos. Entonces, si yo divido este ancho 3,1 entre 0,5, esa sería la velocidad. O sea, hay varias formas de calcular la velocidad de esa onda. Entonces la otra sería que 3,1 dividido en 0,5. Pues dividido en 0,5 y multiplicar por 2, eso me da 6,2. Entonces la velocidad vale 6,2 centímetros. Pueden
medir la velocidad, pues con estos dos métodos. O pueden mandarla en forma de un pulso, de una onda senoidal. Así, yo como medía la onda senoidal, pues sé la frecuencia y lo que voy a hacer es medir la distancia entre el 0 y vuelve otra vez a valer 0. Entonces sería 1, 2, 3, 4, casi 1. Y la frecuencia es de 1,50. El producto de lambda por F es la velocidad. Entonces hagámoslo. 4,1 por 1,5. Me da 6,15. O sea, prácticamente igual, 6,15. Ahora, si yo cambio la frecuencia 0,65, bueno, voy a poner otra frecuencia para que sí podamos medir la longitud de onda más fácil. Por ejemplo, ahí, la longitud de onda es de máximo a máximo o del 0 hasta cuando vuelve a repetirse, o sea, hasta aquí. Entonces la longitud de onda me da 1, 2,246, 2,8. 2,8 más o menos, ¿no? Entonces 2,8 por 2,25 me da el 6,3. Entonces que aquí tocaría verificar 2,2, 2,4, 2,6, sí, como 2,7 es, como 2,75 más o menos por 2,25. Me da 6,18, o sea, lo mismo, ¿no? Y ahí pueden cambiar. Es más, cuando es así, ustedes pueden medir la longitud de onda para dos ciclos y se divide entre dos esa distancia. O sea, aquí habría uno, aquí habría el otro. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, divide entre 2, es como si fuera 2,5 por 2,51. 6,27. O sea, prácticamente 6,2. O sea, la velocidad aquí de la onda es de 6,2 para esta tensión. Si usted cambia las tensiones, evidentemente la velocidad va a cambiar. Y eso sería como lo primero que yo les estoy comentando acá, ¿no? Que la velocidad de alguna forma depende de la tensión. Y lo que nosotros demostramos es que la velocidad es la raíz cuadrada de la tensión. Y lo otro es que el producto de lambda por F es igual a B. Bueno, una onda es estacionaria cuando se superponen dos ondas que se mueven en sentidos contrarios teniendo la misma amplitud y el mismo desfase. Y se llega a esta expresión, a esta. Entonces, esta es la expresión para una onda estacionaria. A por senos de kx por senos de omega t. Esa es la expresión de una onda estacionaria. Para que en nuestro caso tengamos una onda estacionaria, se tiene que cumplir que la longitud de onda sea 2L sobre n. O sea, 2L sobre n. Yo dije que L valía 7,5, entonces debe ser 15 dividido entre 1, pues sería el primer armónico. Cuando la longitud de onda valga 15, ese sería el primer armónico. El segundo es cuando se divide entre 2, o sea, 7,5. El tercer armónico, pues es cuando se divide entre 3, me da 5. Para esa longitud de onda, por ejemplo, la de 5, ¿cuánto debería valer la frecuencia con esta tensión, con esta velocidad? Entonces, si quieren, aquí pueden medirla, ¿no? Cuando la longitud de onda mide 5, o sea, ¿qué frecuencia sería? Sí. Ojo, las longitudes de onda, espérenme que aquí también vamos a explicar esto, las longitudes de onda van a tener únicamente estos valores, o sea, para n's naturales. El n es lo que llamamos el número del armónico, ¿no? El número del armónico. Ojo, armónico o modo normal de oscilación son sinónimos para nosotros. Entonces, por ejemplo, para el primer
para el primer armónico, la longitud de onda vale 2L. O sea, el primer armónico valdría 15 centímetros. ¿Cuál debe ser la frecuencia? Pues, ¿qué fue lo que dijimos? Lambda por F igual a B. Si lambda vale 15, la frecuencia debería valer 6,2 dividido entre 15. La frecuencia debería ser como 0,41. O sea, verifiquemos. Si yo pongo 0,41, la longitud de onda debería ser del orden de 15, ¿no? Ustedes van a decir, ¿y en dónde aparecen los 15? No, pues es que 15 centímetros es el doble de la longitud de la cuerda. Entonces, lo que nosotros tendríamos sería media longitud de onda para toda la cuerda. Ahí se cumplió media longitud de onda. Listo. Entonces, para esta frecuencia, la longitud de onda serían los 15 centímetros y ahí es donde yo podría observar el primer armónico. Para el tercer armónico, pues sería multiplicar esto por 3. O sea, sería 0,41 por 3. 1,23. Entonces, vean, volvemos a verificar. Para 1,23, la longitud de onda dijimos que debería ser 3, ¿no? Perdón, 15 dividido entre 3, 5. Entonces, lo pongo aquí y mido 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Bueno, ustedes van a decir que lo que yo tengo ahí no es una onda estacionaria, lo que yo tengo ahí es una onda viajera, porque vean, la onda se va. Esa no es una onda estacionaria. Una onda estacionaria es cuando usted le pone extremos. Entonces, voy a poner aquí un extremo fijo y voy a poner esta frecuencia. Y vamos a mirar qué pasa. Pero, bueno, si quieren lo ponemos, pero pues ahí va a aparecer unas cosas raras. Venga, lo reiniciamos. Miren lo que ocurre, ¿no? O sea, pues la cuerda empieza a mover de una forma descontrolada. Entonces voy a disminuir la amplitud lo más chiquitica posible. Miren, si yo le pongo una amplitud así chiquitica y la onda es viajera, pues vean, eso prácticamente la cuerda no debería moverse, ¿no? Pero si yo ahora le pongo el extremo fijo, esto es lo que se llama un armónico. La característica de las ondas estacionarias son estos punticos. Estos punticos es lo que llamamos nodos. Los nodos son aquellos puntos que prácticamente no se mueven. O sea, la amplitud de un nodo es como cero. Y este sería el tercer armónico, ¿no? Si yo quiero mirar el segundo, o bueno, miramos el primero, que era 0,41, ¿no? Ese es el primer armónico, la longitud de onda es 15, la frecuencia es 0,41. Yo muevo un poquito, el sistema entra en resonancia y entonces se va a empezar a mover con una amplitud grande, ¿no? El segundo armónico, el doble, 0,82, más o menos. El doble de frecuencia, ¿no? Entonces ahí es donde está el otro objetivo, que las frecuencias de los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental. Este es el segundo armónico. La longitud de onda serían los 7,5, ¿no? El tercero ya lo hicimos, 1. ¿Qué? 0,41 por 1,23.
Listo, ahí aparece, ¿no? La longitud de onda, si ustedes la miran, es como de 5. Y el cuarto armónico, yo no creo que alcancemos a ver más, sería 4 veces la del primero, 1,64. Bueno, si quisieran medir la longitud de onda, pues sería de aquí hasta acá, sería 1, 2, 3,6, ¿no? O sea, esa longitud de onda, ¿cuánto valdría? 15 dividido entre 4. 3,75. O sea, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 70, sí, casi, ¿no? Como por aquí, por ahí, 2, 4, 6, como 3,7. Sí, esa sería la longitud de onda de este cuarto armónico. Y si quieren el quinto, sería de 2,05. Ah, yo no creo que alcancemos, pero a ver. Sí, ese ya es el quinto armónico. La longitud de onda 3. Sí, porque es 15 dividido entre 5, 3. Esa es la longitud de onda. Y listo. Ya con todo esto, pues se busca de que ya puedan cumplir los objetivos que se plantean en el laboratorio. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, los escucho. Bueno, mientras tanto voy a detener la grabación.